Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que está dando muchísimo de qué hablar, especialmente en el mundo del espectáculo turco. Como ya habrán visto por el título, vamos a destapar una noticia que ha dejado a todos boquiabiertos y con la boca abierta. Kerem Bürsin, el mismísimo Kerem Bürsin, revela una supuesta traición de Hande Erçel. Sí, lo han oído bien, y créanme, esto tiene todos los ingredientes para ser una historia jugosa y llena de drama, de esas que nos encantan analizar aquí. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, a ver qué hay detrás de este supuesto escándalo, y a intentar entender qué pudo haber pasado entre dos de las estrellas más queridas de Turquía. Antes de empezar con todo el meollo del asunto, quiero recordarles algo súper importante: si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿qué están esperando? Únanse a nuestra comunidad de fanáticos y amantes del entretenimiento. Solo tienen que darle ese botoncito rojo de suscribirse, que ven por ahí abajo, y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí siempre traemos las noticias más frescas, los análisis más profundos y sobre todo, un espacio para debatir y compartir nuestras opiniones. Así que anímense, denle clic y formen parte de esto. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La noticia, como les decía, ha explotado como una bomba en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos. Siempre hemos visto a Kerem Bürsin y Hande Erçel como la pareja perfecta, esa que deslumbraba en cada alfombra roja, en cada entrevista, y que conquistaba nuestros corazones con su química tanto dentro como fuera de la pantalla. Desde que protagonizaron juntos la exitosísima serie Sen Kalkam, su relación se convirtió en un tema de interés mundial, y miles de fanáticos alrededor del planeta suspiraban con cada aparición pública de Hanke, como cariñosamente los llamaban sus seguidores. Eran la definición de una pareja de ensueño, ¿verdad? Se veían tan enamorados, tan cómplices, que era difícil imaginar que algo pudiera empañar esa imagen. Sin embargo, la vida, y especialmente la vida de las celebridades, a menudo nos sorprende con giros inesperados. Y parece que en el caso de Kerem y Hande, ese giro ha sido un vuelco dramático. El rumor de una supuesta traición por parte de Hande Erçel, revelada por Kerem Bürsin, ha puesto en jaque la estabilidad de su relación y ha generado un sinfín de especulaciones. Pero, ¿de dónde viene esta información? ¿Qué tan fiable es? Y lo más importante, ¿qué significa esto para el futuro de Kerem y Hande, y para la percepción que tenemos de ellos? Empecemos por el principio. Las primeras chispas de esta tormenta surgieron hace ya algún tiempo, cuando empezaron a notarse ciertas distancias entre ellos en eventos públicos. Pequeños detalles que los fanáticos más observadores no tardaron en captar: miradas esquivas, menos gestos de cariño público, y una ausencia de esas publicaciones conjuntas que antes inundaban sus perfiles de Instagram. Al principio se atribuyó a la presión de la fama, al desgaste natural de una relación que había sido tan expuesta, o simplemente a momentos más privados. Pero las señales se hicieron más evidentes, y los rumores de distanciamiento cobraron fuerza. Y ahí es donde entra la supuesta revelación de Kerem Bürsin. Según diversas fuentes y portales de noticias turcas, el actor habría sido quien, de manera indirecta o directa, dejó entrever que la relación no estaba pasando por su mejor momento debido a un acto de infidelidad. Se habla de que Kerem, en una conversación privada con un amigo cercano, o quizás en un comentario más sutil en alguna entrevista donde se le preguntaba por su vida personal, habría insinuado que la confianza se había roto. Palabras como decepción, conflicto inesperado, o un evento que cambió todo, son las que se han estado repitiendo en los titulares. Es importante ser cautelosos aquí. En el mundo del entretenimiento, la línea entre la verdad, la especulación y la invención a veces es muy delgada. Los medios de comunicación, en su afán por conseguir primicias y captar la atención, pueden a veces magnificar o incluso distorsionar la información. Sin embargo, la constancia de estos rumores, y el hecho de que provengan de diferentes fuentes que, en teoría, tienen acceso a información privilegiada, hacen que sea difícil ignorar por completo la posibilidad de que haya algo de cierto en todo esto. Analicemos los posibles escenarios. Si Kerem Bürsin ha revelado una traición, ¿qué tipo de traición podría ser? En una relación sentimental, la traición suele asociarse con la infidelidad, es decir, con una relación extramarital. Pero también puede haber otras formas de traición: traición de la confianza, traición de los principios, o incluso una traición en el ámbito profesional si sus intereses se hubieran visto perjudicados por el otro.
Dada la naturaleza de su relación, que nació en el set de rodaje y se desarrolló ante los ojos del mundo, lo más probable es que la especulación se centre en la infidelidad romántica. ¿Quién podría ser el tercero o la tercera en discordia? Aquí es donde entra la imaginación colectiva y las teorías de conspiración. Los fanáticos han estado revisando cada detalle, cada interacción en redes sociales, cada foto antigua intentando encontrar pistas. ¿Fue alguien del equipo de filmación de alguna serie posterior? ¿Un colega actor con el que Andy ha estado trabajando recientemente? La verdad es que por ahora, no hay nombres concretos que se hayan asociado de manera firme a esta supuesta traición. Y eso, en cierto modo, es bueno porque evita que se hagan señalamientos injustos. Pero ¿por qué Kerem habría decidido revelar esto? Si bien se habla de una revelación, es posible que no haya sido una conferencia de prensa anunciando el fin de su relación de manera explosiva, sino más bien una forma de expresar su dolor y decepción a través de comentarios velados o confesiones a personas de su círculo íntimo. Quizás Kerem sintió que tenía que dejar de lado la fachada de perfección que se había construido alrededor de su relación, o que necesitaba una justificación para un posible distanciamiento. O quizás simplemente el peso de lo ocurrido era demasiado grande como para seguir guardándolo. Por otro lado, ¿qué hay de Andy Ercel? ¿Cómo ha reaccionado ella? ¿Cómo se la ha visto desde que estos rumores empezaron a circular? Las redes sociales de Andy han seguido mostrando su vida, sus proyectos, sus viajes. Sin embargo, los fanáticos más dedicados notan una cierta melancolía en algunas de sus publicaciones recientes, o una ausencia de la energía y la alegría que solía transmitir. Es posible que esté pasando por un momento difícil y que esté intentando mantener la compostura pública. O quizás si la traición no fue suya, está lidiando con la injusticia de ser acusada o señalada. La repercusión de esta noticia ha sido inmensa. En Turquía, como era de esperar, los programas de chismes y las revistas del corazón han estado a 1000 por hora, analizando cada palabra, cada gesto. A nivel internacional, los fanáticos de Senkal Kapm han quedado desconsolados. Muchos de ellos invertían emocionalmente en la pareja, y la idea de que su historia de amor haya terminado de una manera tan dolorosa es difícil de asimilar. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo a Kerem, de preguntas sobre qué pasó realmente, y de debates acalorados sobre la ética y la moralidad de las relaciones. Es crucial recordar que estamos hablando de personas reales, con sentimientos reales. Detrás de las cámaras, detrás de los personajes que interpretan, hay seres humanos que sufren, que cometen errores, que se enamoran y se desenamoran. La presión de ser figuras públicas, de que cada aspecto de tu vida sea escrutado y juzgado, es inmensa. Y esto sin duda debe haber jugado un papel importante en la dinámica de su relación. ¿Podría todo esto ser una estrategia de marketing? Es una pregunta que siempre surge en este tipo de situaciones. A veces los escándalos, por trágicos que parezcan, pueden servir para generar interés en proyectos futuros. Sin embargo, la naturaleza de las declaraciones atribuidas a Kerem, y el aparente dolor detrás de ellas, hacen que sea menos probable que esto sea una simple artimaña publicitaria. Parece más bien una manifestación de una crisis personal y relacional. Lo que sí es cierto es que esta situación ha puesto de manifiesto lo efímera que puede ser la fama y la perfección aparente. Hemos visto a Kerem y Andy como el epítome de la felicidad, y ahora nos enfrentamos a la posibilidad de una ruptura amarga y llena de decepción. Esto nos enseña que por muy glamorosa que parezca la vida de las celebridades, también está sujeta a las mismas complejidades y dolores que cualquier otra relación humana. Una de las cosas más difíciles de este tipo de noticias es la falta de información oficial y concluyente. No hemos tenido un comunicado conjunto de Kerem y Andy confirmando o desmintiendo los hechos de manera explícita. Por lo tanto, todo lo que tenemos son rumores, especulaciones y análisis basados en lo que se dice y lo que se observa. Y es importante abordar esta información con un espíritu crítico, sin caer en el sensacionalismo gratuito ni en juicios precipitados. Sin embargo, es innegable que algo ha pasado. La relación que antes parecía tan sólida, ha mostrado grietas significativas. Y la mención de una traición, por parte de uno de los involucrados, eleva el drama a otro nivel. Esto nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la confianza en las relaciones, sobre las consecuencias de los actos, y sobre cómo gestionamos el dolor y la decepción cuando nuestras expectativas se ven frustradas. Pensando en el futuro, ¿qué le espera a Kerem Bürsin y Andy Ercel por separado y juntos? Si la rela
ha terminado, ¿cómo se recuperarán emocionalmente? ¿Cómo afectará esto a sus carreras? Es probable que ambos necesiten tiempo para sanar y para redefinir sus vidas. Y quizás con el tiempo puedan ofrecer una explicación más clara de lo sucedido, o simplemente seguir adelante en silencio. Lo que sí podemos hacer nosotros como espectadores y seguidores es enviarles nuestros mejores deseos para el futuro. Independientemente de lo que haya ocurrido, ambos son artistas talentosos que han brindado momentos de entretenimiento a millones de personas. Y merecen que se les trate con respeto, incluso en sus momentos más difíciles. Para concluir, lo que hemos desgranado hoy es la impactante noticia que ha sacudido al mundo del espectáculo turco, la supuesta revelación de Kerem Bürsin sobre una traición de Hande Erçel. Hemos explorado los orígenes de este rumor, las posibles interpretaciones y la gran repercusión que ha tenido. Hemos visto cómo la imagen de la pareja perfecta ha sido empañada por las sombras de la decepción y la infidelidad. Y hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones, incluso para las estrellas más famosas. Ha sido un viaje intenso, ¿verdad? Hemos intentado poner un poco de orden en este mar de especulaciones y hemos analizado los diferentes ángulos de esta historia que sin duda seguirá dando de qué hablar. Recuerden, en este canal, siempre buscamos ir un poco más allá de los titulares, para entender mejor lo que sucede en el mundo del entretenimiento. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que lo hayan encontrado intrigante e informativo y que les haya dado material para pensar. Antes de que se vayan, me encantaría escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre esta supuesta traición? ¿Creen que hay algo de cierto en todo esto? ¿Cómo ven el futuro de Kerem y Hande? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es súper valiosa para mí. Y si han disfrutado de este contenido y quieren ver más vídeos como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, con cualquiera que pueda estar interesado en esta noticia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.